Buenas a todos y bienvenidos al Baúl de los Profes. Empezamos con este vídeo en el que vamos a analizar un circuito en serie y analizamos primero los componentes de este circuito. Vemos que tenemos una fuente de alimentación de 9 voltios y después tenemos 3 resistencias, cada una de un valor, en nuestro caso de 100, 150 y 50 ohmios. Como vemos que todas ellas están colocadas a lo largo del mismo conductor, esto nos dice que es un circuito en serie. Aplicando la ley de Ohm vamos a calcular los diferentes cálculos, las diferentes magnitudes que nos pide, y recordamos esa ley de Ohm donde nuestro triángulo de Ohm nos relaciona el voltaje, la resistencia y la intensidad. Bien, pues comenzamos con el primero de los apartados, en el cual nos dice calcular la resistencia equivalente. Como es un circuito en serie, su resistencia equivalente será tan sencillo como sumar cada una de las resistencias. Su resistencia equivalente será igual a R1 más R2 más R3, o lo que es lo mismo, 100 más 150 más 50. Y esto nos da un resultado de 300 ohmios. Así de sencillo calculamos las resistencias equivalentes en un circuito en serie o cuando las resistencias están en serie. Esto nos da un circuito equivalente con las siguientes características: nuestra fuente de alimentación de 9 voltios con el símbolo positivo hacia arriba, una resistencia de 300 ohmios y cerramos el circuito. Como siempre, el primero de los pasos será calcular esa resistencia equivalente y el segundo calcular la intensidad I que circula por nuestro circuito. Para ello utilizamos la ley de Ohm, nos cogemos nuestra I y vemos que I va a ser igual a V entre R. Por ello nuestro apartado 2 nos dice que I es igual a V, que son 9 voltios, entre la resistencia, en este caso 300 ohmios, y esto nos da un resultado de 0,03 amperios de intensidad que circula por el circuito. Bueno, ya tenemos nuestro apartado número 2. En tercer lugar, nos pide la diferencia de potencial en las resistencias, es decir, vamos a colocar un voltímetro en cada una de las resistencias. Vamos a llamar V1 a la diferencia de potencial de la primera de las resistencias, V2 a la segunda de las resistencias y V3 a la diferencia de potencial en la tercera de las resistencias. Bien, sabemos por las características de un circuito en serie que el voltaje se reparte entre todas las resistencias, pero como el valor de las resistencias es diferente, pues vamos a calcular cuánto se reparte en cada una. Bien, V1 será igual, vamos a nuestra ley de Ohm, nos cogemos la V, será igual a R por I, es decir, 100 ohmios por 0,03 amperios. Y esto nos da un resultado de 3 voltios. V2, repetimos la misma secuencia, 150 ohmios por 0,03 amperios. Y esto nos da 4,5 voltios. Y V3 será igual a 50 ohmios por 0,03 amperios, que nos da igual a 1,5 voltios. ¿Cómo podemos comprobar si está bien hecho? Bueno, pues realizamos la suma de las 3 y nos da un voltaje total de 9 voltios. Esto quiere decir que los 9 voltios los hemos repartido en las 3 resistencias de una manera proporcional al valor de cada una de las resistencias. En el siguiente apartado nos pide la potencia generada por nuestro generador. Bien, pues es tan sencillo como aplicar las fórmulas de la potencia. Para ello vamos a repasarlas. Sabemos que la energía consumida será igual a V por I por T, es decir, voltaje por intensidad por el tiempo, el voltaje en voltios, la intensidad en amperios y el tiempo en segundos.
y esto nos da unas unidades de julios. Sabemos que la potencia será igual a la energía partida del tiempo. Por tanto, será igual a V por I por T partido por tiempo. Si quitamos el tiempo y el tiempo, la potencia es igual a V por I. Pero veamos algo interesante. Si sabíamos por nuestra ley de Ohm que V es igual a I por R, y sustituimos, entonces I por R y por I es igual a RI cuadrado. Esto lo utilizaremos para calcular la potencia generada, por ejemplo, por una fuente de alimentación, y esta la utilizaremos para la potencia consumida, por ejemplo, por nuestras resistencias. Así ya podemos ponernos con el apartado 4, donde nos pide la potencia generada por nuestra fuente de alimentación. Esa potencia, atendiendo a las fórmulas que hemos indicado, será igual a V por I, que será igual a los 9 voltios por 0,03 amperios, y esto es igual a 0,27 vatios. Pues la unidad de potencia será el vatio. Por último, la potencia consumida. Es entendible que si la potencia generada son 0,27 vatios, la potencia consumida total deberá ser 0,27 vatios. Pero vamos a ver cómo se reparte en cada una de las resistencias. Bien, la potencia de la consumida por la primera resistencia será igual a su resistencia por la intensidad al cuadrado. Y esto es igual a 100 ohmios por 0,03 al cuadrado, lo que nos da un valor de 0,09 vatios. La potencia consumida por la resistencia 2 será igual a 150 ohmios por 0,03 al cuadrado amperios, y esto nos dará un valor de 0,135 vatios. Por último, la potencia consumida por la tercera resistencia será igual a 50 ohmios por 0,03 al cuadrado amperios al cuadrado, y esto nos da un valor de 0,045 vatios. Atendiendo a lo que hemos dicho, potencia generada igual a potencia consumida, sumamos todas nuestras potencias y la potencia total será igual a 0,27 vatios. Con este último cálculo está el ejercicio resuelto. Hemos visto de una manera muy sencillita por qué es un circuito en serie, todas las resistencias están situadas a lo largo del mismo conductor, y empezamos a aplicar la ley de Ohm. Calculamos primero la resistencia equivalente como las sumas de todas ellas, aplicamos la ley de Ohm para calcular la intensidad, aplicamos la ley de Ohm para calcular la diferencia de potencial en cada una de las resistencias, y por último hacemos el cálculo de potencia. Espero que este vídeo os haya servido y nos vemos en próximos vídeos.